Gwendolyn Ramsay recordaba el día en que su mundo empezó a desmoronarse. 23 de noviembre, un jueves, un día gris y húmedo del otoño de Toronto. Fue entonces cuando el doctor Finkelstein, ajustándose nerviosamente las gafas en el puente de la nariz, le había comunicado el diagnóstico: lupus eritematoso sistémico, forma rara, curso agresivo. Whitford se sentó a su lado en el despacho. Su mano, apoyada sobre el brazo de ella, no vacilaba. Miraba a la doctora con la misma expresión en el rostro con la que solía estudiar los informes bursátiles, concentrado y un poco distante. Whit siempre había sido así, racional hasta la médula. Quizá por eso se había casado con él hacía 15 años. Gwendolyn. El doctor Finkelstein pronunció las palabras lentamente, como si cada una de ellas requiriera un esfuerzo. Este diagnóstico no significa el final. Los métodos modernos de tratamiento. Ella ya no escuchaba. Miró por la ventana los arces que dejaban caer sus últimas hojas. Frágiles, amarillentas, se arremolinaban en el aire antes de caer al asfalto del aparcamiento. Gwen no sabía entonces que su cuerpo le había declarado la guerra y que esta guerra no solo la cambiaría a ella, sino que también revelaría el verdadero rostro del hombre con el que compartía cama. Al principio, Whit no tuvo la culpa. Organizó consultas con los mejores especialistas, contrató a una enfermera que venía 3 veces por semana. Remodeló su dormitorio en la planta baja para que Gwen no tuviera que subir las escaleras. Empezó a cocinar cenas, aunque antes apenas sabía distinguir entre una olla y una sartén. «Saldremos de esta, Gwen», le dijo cuando ella se despertó en mitad de la noche con dolor en las articulaciones. «Estamos juntos y no me iré a ninguna parte». Puede que entonces él lo pensara de verdad. Ella prefirió creerlo, aunque con dificultad. En primavera estaba claro que la enfermedad no iba a remitir. Su largo pelo castaño, por el que a Whit le encantaba pasar los dedos, empezó a caerse a mechones. La terapia hormonal le había hinchado la cara hasta dejarla irreconocible. Le dolían tanto las articulaciones que a veces no podía sostener ni una taza de té. Y Gwen también empezó a notar que Whit cambiaba. Cambios sutiles, casi imperceptibles. Se quedaba hasta tarde en el trabajo cada vez con más frecuencia. Empezó a negarse a acostarse junto a ella por las noches, explicando que temía perturbar su delicado sueño. Dejó de hablar de sus proyectos de trabajo y solía compartirlo todo con ella. Gwen recordaba a menudo el día de su boda, el otoño de 2009. Habían intercambiado votos en la pequeña iglesia de Santa Ana, en el centro de Toronto. Ella tenía 35 años, él 42. La mayoría de sus amigos ya tenían familia e hijos, y ella seguía esperando. ¿A quién? Whitford Ramsay, como se vio después. Un asesor financiero con la barba perfectamente recortada y la costumbre de llevar siempre la camisa planchada, incluso en casa. Se conocieron en una subasta benéfica a beneficio de la biblioteca municipal. Gwen enseñaba entonces literatura inglesa en la Universidad de Toronto y era una de las organizadoras. Whit acudió con un amigo y parecía aburrido hasta que se topó con ella en el puesto de ediciones raras. ¿De verdad crees que alguien pagaría $2,000 por una primera edición de El Gran Gatsby?, preguntó enarcando una ceja irónica. 5,000 en realidad, contestó ella. Y sí, el libro ya está vendido, a mí. Él se echó a reír de verdad, con entusiasmo. Whit pujó más que ella aquella noche y compró la mitad del lote. Una semana después, todos esos libros llegaron a su casa con una nota. Creo que estarían mejor con un verdadero entendido. ¿A cambio de una cena? Se casaron 6 meses después. Por amor, al menos eso pensaba ella. No pudieron tener hijos. Primero se retrasó por la tesis de ella, luego por el ascenso de él, y luego los médicos dijeron que casi no había posibilidades. Whit se lo tomó con calma, diciendo que los dos estaban bien. Su vida era cómoda.
La casa de Forest Hill que Gwen había heredado de sus padres, viajes anuales a Europa, un círculo de amigos inteligentes. A ella le encantaba su trabajo en la universidad. Whit prosperaba en el campo financiero. Parecían la pareja perfecta, y sus conocidos les preguntaban a menudo cuál era el secreto de su exitoso matrimonio. El secreto, Gwen aún no sabía si existía. Tal vez solo se mantenían fuera del camino del otro, mantenían sus límites. Ahora no creía que fuera una conexión profunda, sino más bien una cómoda vecindad de dos personas independientes. A principios de verano, cuando su enfermedad acabó por postrarla en cama, Whit prácticamente se había mudado al dormitorio de invitados. Él lo explicaba con preocupación. No quería despertarla con sus ronquidos ni levantándose temprano, pero ella le había visto arrugar la nariz cuando ella necesitaba ayuda para ir al baño. Vio el asco en sus ojos cuando le miró la cara hinchada y las manos cubiertas de sarpullidos. Sus amigos empezaron a venir cada vez con menos frecuencia. Al principio traían flores y libros, palabras de ánimo. Luego las visitas se redujeron a llamadas telefónicas. Y luego las llamadas fueron cada vez menos frecuentes. La enfermedad no es solo un dolor físico, sino también una muerte social. La gente no sabe qué decir a los enfermos. Se avergüenzan, temen su propia vulnerabilidad. En julio, los ataques se hicieron más frecuentes. A veces a Gwen le parecía que no viviría para ver el otoño. Uno de esos días, cuando el dolor había remitido gracias a una nueva combinación de medicamentos, le pidió a Whit que la ayudara a salir al jardín. Quería sentir el sol en la piel, respirar el aroma de las lilas, quizá por última vez. «Lo siento, Gwen, tengo una reunión importante. Llamaré a un cuidador», respondió, sin apartar los ojos de la pantalla del portátil. No había ni una pizca de arrepentimiento en su voz, solo molestia por tener que responder a su petición. Fue entonces cuando se preguntó por primera vez, ¿y si ella se hubiera ido? ¿Se habría afligido Whit o respiraría aliviado? A principios de agosto apareció Beatrice. Whit la presentó como un nuevo miembro de su departamento. Una rubia alta de unos 30 años, con una manicura perfecta y la costumbre de terminar cada frase con una ligera risita. «He oído hablar mucho de usted, señora Ramsey», dijo, sentándose en la silla junto a la cama de Gwen como si estuviera cumpliendo un deber desagradable pero necesario. «Whitford la cuida con tanto cariño». Se quedaron cerca de 1 hora. Beatrice habló sin parar, del trabajo, del tiempo, del nuevo gimnasio que habían abierto cerca de su oficina. Whit apenas participaba en la conversación, solo de vez en cuando hacía breves comentarios. Pero Gwen notó el cambio en su rostro, animado, interesado. Hacía meses que no lo veía así. Después de aquello, Beatrice se convirtió en una visitante asidua de su casa. Siempre traía algo: fruta que Gwen no podía comer debido a su medicación, o revistas para las que no tenía energía. Era como si llevara a cabo un ritual social que ponía de relieve su cuidado y atención. Incluso se acostumbró a besar a Whit en la mejilla cuando se encontraba con ella y se despedía justo delante de Gwen, como si ya no fuera una persona sino un mueble. Y entonces llegó el 4 de septiembre. Un día que Gwendolyn Ramsey nunca olvidaría. Whit creía que estaba dormida. El médico le había recetado fuertes sedantes y por lo general, después de tomarlos se desmayaba durante horas. Pero aquel día algo salió mal. Tal vez su cuerpo se acostumbró a la dosis. Tal vez actuó un sexto sentido. Gwen se despertó, pero permaneció tumbada con los ojos cerrados, sintiendo un extraño entumecimiento. Se oían voces procedentes del salón. Whit y Beatrice. La ventana del dormitorio estaba entreabierta y la brisa veraniega transmitía cada palabra desde la terraza, donde al parecer estaban acomodados con vasos de vino. «Otro mes o 2 como mucho», dijo Whit. No había tristeza en su voz, solo preocupación.
El doctor Finkelstein dijo que no debíamos esperar milagros. Pobrecita, dijo Beatrice, sin una sombra de auténtica compasión. Aunque quizá sea lo mejor, cuando uno sufre tanto, cuando ella se haya ido, seremos libres para tomar la casa. Whit habló en voz más baja, pero cada palabra quedó literalmente grabada en la mente de Gwen. Necesita una reforma importante, pero cuando la vendamos podremos comprar algo más cerca del centro. Siempre he querido un piso con vistas al lago. ¿No tiene parientes que puedan reclamar una herencia?, preguntó Beatrice prácticamente. Solo un primo en Vancouver, pero hacía 10 años que no se hablaban. El testamento me lo deja todo a mí. Gwen empezó a sudar frío. De repente sintió que su cuerpo no pesaba, como si su alma hubiera empezado a separarse de su carne. No por enfermedad, sino por traición. Hablaban de ella en pasado, planificaban el futuro y la excluían de él. ¿Estarás de luto en el funeral?, preguntó Beatrice riendo, y Gwen oyó el sonido de un beso. Seré un viudo inconsolable, respondió Whit con fingida seriedad. Lloraré en un pañuelo y agradeceré a todos su apoyo. Dentro de 6 meses anunciaremos nuestra relación. Todo será decente. ¿6 meses? Beatrice se estiró decepcionada. ¿Tanto tiempo? Es el tiempo necesario para no levantar sospechas. Hablando de sospechas, no vengas aquí tan a menudo. La enfermera ya nos miraba con extrañeza. Gwen se quedó quieta y escuchó a 2 personas, una de las cuales había jurado amarla para el resto de su vida, hablar de su desaparición como un conveniente movimiento profesional. Algo se rompió en ella en ese momento, pero al mismo tiempo algo se puso en su sitio. El dolor físico y agotador, no había desaparecido, pero se le unió la rabia, una rabia pura y concentrada que quemaba la debilidad como un ácido. Gwen no se dio cuenta de que se habían marchado. Debía de haberse quedado dormida en algún momento. Se despertó al oír el timbre del teléfono. Era su médico de cabecera, el doctor Parrish. «Gwendolyn, tengo noticias». En su voz sonaba una excitación inusitada. «Los resultados de tus últimas pruebas muestran mejoría. Ese plan experimental que iniciamos el mes pasado parece estar funcionando». Mientras Gwen la escuchaba, un plan se formó en su mente, un plan que partía de un simple pensamiento. Whitford y Beatrice no debían enterarse de su mejoría. Todavía no. Cuando terminó de hablar, permaneció inmóvil un rato, mirando al techo. Un zorzal cantaba al otro lado de la ventana. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, dibujando dibujos en la pared. El mundo seguía existiendo, a pesar de la traición, y seguiría existiendo también, a pesar de sus planes. Por primera vez en meses, Gwen sintió que sus labios se doblaban en una sonrisa. No era una sonrisa agradable, más bien una mueca, pero era la suya, el primer paso hacia la nueva Gwendolyn Ramsay. 3 semanas antes, mientras Whitford estaba en una conferencia de 2 días en Ottawa, Gwen había tomado una decisión que cambiaría el curso de su enfermedad. La doctora Cassie Parrish, una mujer bajita con un corte de pelo corto y mirada decidida, se sentó junto a su cama y le explicó la naturaleza de una terapia experimental desarrollada por un equipo de investigadores de Montreal. «El protocolo aún no se ha sometido a todos los ensayos clínicos», advirtió la doctora Parrish mientras hojeaba unos papeles en una carpeta. «Pero los resultados preliminares parecen prometedores. El 30% de los pacientes experimentaron una remisión sostenida». Gwen miró el dibujo de la colcha, la trama de hilos que formaba un intrincado laberinto, como su propia vida, enredada, con callejones sin salida y giros inesperados. «¿Efectos secundarios?», preguntó sin levantar la vista. «Importantes», respondió Parrish con sinceridad. «Náuseas, mareos, posibles trastornos visuales temporales. En algunos casos, alucinaciones. Y no hay garantías de que el tratamiento funcione». Gwen miró a la doctora.
Parrish no apartaba la mirada, y esa era su principal ventaja. Nunca mentía a sus pacientes ni daba falsas esperanzas. ¿Y si no lo intentamos?, preguntó Gwen en voz baja. Parrish hizo una pausa, como si sopesara cada palabra. Con el régimen actual, podemos controlar los síntomas durante unos meses más, tal vez 6 meses, pero la funcionalidad seguirá disminuyendo. Gwen asintió. No hacía falta ser muy perspicaz para darse cuenta. Básicamente no tenía elección. Desvanecerse lentamente en una sombra de sí misma o correr el riesgo. Estoy de acuerdo, dijo. ¿Cuándo puedo empezar? ¿Quiere hablarlo con su marido? Parrish sacó una pila de documentos de su maletín. Es una gran decisión. Gwen negó con la cabeza. Whit no lo aprobará. Prefiere los métodos probados. Era una verdad a medias. De hecho, Gwen no estaba segura de que a Whitford le interesara en absoluto su tratamiento. Solo había estado realizando mecánicamente los pasos necesarios durante los últimos meses. Dudaba que notara un cambio en el protocolo a menos que afectara a su propia comodidad. «Empezaré mañana», añadió Gwen, «pero no le cuentes los detalles». La doctora Parrish frunció el ceño, pero asintió. Su ética profesional le impedía mentir a los familiares de los pacientes, pero podía proporcionar información de forma selectiva si no ponía en peligro el bienestar del paciente. Los primeros días de la nueva terapia habían sido peores que las predicciones más sombrías. Gwen sentía que su cuerpo se desgarraba de dentro a fuera. Ni siquiera podía retener el agua, sus ojos se negaban a enfocar y sus oídos pitaban constantemente. Whitford, sin embargo, se tomó con sorprendente calma el deterioro de su estado. Se limitó a contratar a un cuidador adicional para las horas diurnas y a aumentar la dosis de analgésicos, lo que hiciera falta para ahorrarse las molestias de la enfermedad de su mujer. Pero al final de la segunda semana, algo empezó a cambiar. Al principio de forma imperceptible, Gwen era capaz de sostener una taza de té sin que le temblaran las manos. Luego, de forma más clara, por primera vez en meses, se despertaba sin sentir como si todas sus articulaciones estuvieran envueltas en llamas. Al 20º día de tratamiento, la hinchazón de la cara se había reducido y la erupción de los brazos había empezado a desaparecer. Y ahora, tras una llamada del doctor Parrish confirmando la mejoría, Gwen se tumbó en su cama, escuchando el susurro de las hojas de arce al otro lado de la ventana, y pensó en el plan. Lo primero que hizo Gwen al día siguiente fue llamar a la agencia que le proporcionaba el cuidador y cancelar las visitas. La señora Gorton, una anciana de ojos amables e infinita paciencia, contrariamente a lo esperado, no expresó sorpresa. «Me alegro de que esté mejor, señora Ramsay», dijo mientras recogía sus cosas. «Noté la mejoría la semana pasada. Ahora tiene usted un aspecto muy distinto». Gwen sonrió y por primera vez en mucho tiempo se permitió abrazar a otra persona. «Gracias por todo, Eleanor. Has sido algo más que una cuidadora para mí». La señora Gorton asintió, pero había un destello de preocupación en sus ojos. «Si me permite un consejo», vaciló. «Tenga cuidado. A veces la gente no es lo que parece». Había un significado oculto en sus palabras, y Gwen se dio cuenta de que la mujer mayor que pasaba varias horas al día en su casa había notado más de lo que mostraba. «¿Hay algo en particular a lo que te refieras, Eleanor?». La enfermera negó con la cabeza. «No me corresponde entrometerme en las relaciones familiares. Solo cuídese, señora Ramsay». Cuando la señora Gorton se marchó, Gwen caminó lentamente por la casa, por primera vez en meses sin ayuda. En cada habitación se detenía, mirando a su alrededor como si viera un espacio familiar por primera vez. El estudio de Whitford estaba perfectamente ordenado. Montones de papeles ordenados en carpetas, libros alineados por tamaños. Ni una sola fotografía personal, solo elegantes cuadros abstractos en las paredes y modernas esculturas sobre el escritorio. Gwen se acercó al ordenador de su marido.
El monitor estaba apagado y el teclado cubierto con una película protectora. Sabía que no podía acceder a sus datos. Whit siempre había sido muy cuidadoso con la seguridad, pero no le hacía falta. Si iba a actuar, necesitaba datos concretos, no especulaciones. De vuelta al dormitorio, Gwen sacó su viejo teléfono de la mesilla de noche. Hacía meses que no lo usaba. Whit había insistido en comprar uno nuevo, explicándole que era necesario disponer de un aparato más fiable para comunicarse en caso de emergencia. Ella siempre llevaba ese teléfono consigo, y Whit tenía acceso a él para controlarla en cualquier momento a través de aplicaciones de monitorización de la salud. El viejo aparato, en cambio, había quedado olvidado, y ahora había cierta libertad en ello. Gwen encendió el teléfono, introdujo su antigua contraseña y empezó a buscar un número que hacía mucho tiempo que no utilizaba. Miles Coltrane contestó tras la segunda señal. Bufete Coltrane and Partners, ¿en qué puedo ayudarle? Su voz sonaba exactamente igual que 15 años atrás, cuando había redactado su acuerdo prenupcial. Gwen sonrió involuntariamente. En un mundo en el que todo cambiaba con rapidez, había algo tranquilizador en aquella inmutabilidad. Miles, soy Gwendolyn Ramsey. ¿Te acuerdas de mí? La pausa fue tan breve que el otro no pudo notarla. Gwendolyn, claro que me acuerdo, mucho gusto. Intercambiaron los saludos de rigor antes de que Gwen entrara en materia. Necesito asesoramiento, Miles, sobre un asunto personal. ¿Podemos vernos? Sí, claro. ¿Cuándo te viene bien? Mañana, si es posible. Y... Gwen dudó. Mejor no en su despacho. Miles no hizo ni una sola pregunta, y esa era su principal cualidad profesional. Nunca apuraba a los clientes con explicaciones. Café Mercury en Espadina. ¿Te parece bien? Perfecto. A las 2 de la tarde. Te estaré esperando, Gwendolyn. Terminada la conversación, Gwen se hundió cansada en la cama. El cansancio ya no la consumía por completo, como antes, pero seguía haciéndose sentir. Sin embargo, por primera vez en meses, era un cansancio placentero, el de la acción y no el de la inacción. Miró el reloj. Las 11 de la mañana. Whitford no volvería del trabajo hasta las 6 de la tarde. Tenía tiempo de sobra para asearse y pensar en la estrategia. Después de darse una ducha caliente, un placer tan sencillo, tanto tiempo inaccesible a causa de la debilidad, Gwen escrutó su reflejo en el espejo. Aún tenía la cara hinchada, pero no tanto como antes. Tenía el pelo ralo y sin brillo, pero eso podía arreglarse con el corte adecuado. Su cuerpo estaba demacrado, pero no tanto como para no poder empezar a hacer ejercicio gradualmente. Lo que veía en el espejo no era la Gwen que recordaba, pero tampoco era la que había sido hacía un mes, indefensa, moribunda, rota. El tiempo llegaría y ella se reconstruiría. Mientras tanto, necesitaba reunir todas las pruebas necesarias. Gwen se vistió con ropa de casa sencilla, lo bastante cómoda para moverse con libertad, pero con un aspecto lo bastante divo como para no levantar sospechas si Whit regresaba de repente antes de tiempo. Luego cogió su viejo portátil, otro objeto que su marido consideraba obsoleto e inútil, y empezó a documentar todo lo que recordaba sobre las interacciones de Whit y Beatrice. Fechas de visitas, extrañas llamadas telefónicas, cenas de trabajo a las que ella no estaba invitada, por supuesto. Anotó todo lo que pudiera ser relevante, incluida una conversación escuchada por casualidad el 4 de septiembre. Después, Gwen se puso a buscar registros financieros. La mayoría eran inaccesibles. Whit los guardaba en su despacho o en una caja de seguridad. Pero aún tenía copias de algunos documentos importantes, incluido el acuerdo prenupcial. Lo releyó detenidamente, anotando los puntos clave. 15 años atrás, cuando firmaron el documento, Gwen lo había considerado una mera formalidad. Whit había insistido en el contrato, explicándolo como un hábito profesional de orden en todo. Ahora,
Releyendo la árida redacción legal, lo veía como un deseo de proteger su patrimonio a toda costa, pero, sorprendentemente, el contrato contenía cláusulas que ahora podían jugar a su favor. Gwen pasó varias horas estudiando los documentos, tomando notas para su próxima reunión con Miles. Cuando terminó, eran casi las 3 de la tarde. Todavía quedaba una cosa importante por hacer. Gwen sacó la pequeña grabadora de voz digital que Whit le había regalado hacía unos años para grabar conferencias. Comprobó la batería, se aseguró de que funcionaba y se la metió en el bolsillo de la bata. A las 6:30 de la tarde, Gwen volvió a la cama, tomó su medicación, aunque reducida a la mitad por recomendación del doctor Parrish, y se preparó para interpretar el papel de enferma grave. Whit regresó a las 7, una hora más tarde de lo habitual. Sin entrar en el dormitorio, se dirigió primero a la cocina, donde hizo sonar las puertas de los armarios y la nevera. Luego llegó la conversación telefónica, demasiado silenciosa para que Gwen pudiera distinguir las palabras. Hasta 40 minutos después de llegar a casa, no vio a su mujer. «¿Cómo te encuentras?», preguntó Whit de pie en la puerta. Gwen se dio cuenta de que ni siquiera se había acercado a la cama, ni siquiera intentó tocarla. «Un poco mejor», respondió ella, procurando que su voz sonara débil. «¿Dónde está la señora Gorton?». Whit frunció el ceño, consultando algo en su teléfono. «¿No tenía que estar aquí hoy?». «No ha venido», mintió Gwen. «Intenté llamar a la agencia, pero no contestó nadie». «Qué raro», murmuró Whit sin mucho interés. «Lo solucionaré mañana. ¿Necesitas algo ahora?». Gwen negó con la cabeza. «Solo descansar. ¿Te importaría cerrar la puerta? La luz del pasillo es demasiado intensa». Whit asintió, y sin decir nada más, cerró la puerta. Gwen oyó sus pasos. Se dirigía de nuevo a la cocina, no a su estudio, como de costumbre. Luego se oyó de nuevo el ruido de la nevera al abrirse, el tintineo de las botellas. 10 minutos después, pasos hacia el salón, el chasquido del televisor al encenderse. Gwen se levantó con cuidado de la cama, cogió la grabadora y se dirigió de puntillas a la puerta. La abrió lo justo para poder salir y se deslizó sigilosamente por el pasillo. De la sala de estar llegaban los sonidos del canal de deportes, algún tipo de partido, a juzgar por los comentarios. Whit estaba sentado en su sillón, de espaldas al pasillo, con una botella de cerveza en la mano. Justo delante de él, sobre la mesita, estaba su teléfono. Gwen se congeló, luchando contra la tentación. Sería demasiado arriesgado. Si Whit se daba la vuelta y la veía rebuscando entre sus cosas, todos los planes se irían al traste. Pero tal vez no hubiera otra oportunidad como esta. Respirando hondo, se retiró de nuevo a las sombras del pasillo. No era el momento de improvisar. Necesitaba un plan claro y el momento adecuado. De vuelta al dormitorio, Gwen encendió la grabadora y la colocó bajo la almohada, dejando la grabación encendida. Por si Whit decidía pasarse por su casa antes de acostarse, quería grabar cualquier posible conversación. Pero no lo hizo. Sus pasos sonaron en el pasillo mientras subía al dormitorio de invitados del primer piso. Luego se hizo el silencio, solo roto por el ruido lejano de los coches que circulaban por la calle. Gwen apagó la grabadora. Un desperdicio de batería. Pero mañana Beatrice podría reaparecer, y entonces este juguetito se convertiría en su arma principal. La mañana recibió a Gwen con una sensación de vigor renovado. Se despertó antes que Whit y salió silenciosamente del dormitorio para preparar el desayuno, unos simples copos de avena que incluso una mujer muy enferma podía preparar fácilmente. Cuando su marido bajó a la cocina, ella ya estaba sentada a la mesa con un tazón de gachas delante. «No esperaba verte aquí», dijo Whit, sin ocultar su sorpresa. «¿Te encuentras mejor?». «Un poco», respondió Gwen con la mano temblorosa mientras se llevaba la cuchara a la boca. «Quería salir de la cama, al menos por un rato». Whit asintió, sirviéndose un poco de café. «¿Va a venir hoy la señora Gorton?».
No lo sé. Gwen fingió confusión. ¿Quizá podrías llamar a la agencia? Claro. Sacó el teléfono y se apartó, hablando tan bajo que Gwen no pudo distinguir las palabras. Al volver un momento después, Whit parecía desconcertado. ¡Qué raro! Dijeron que tú misma habías cancelado el servicio, ayer por la mañana. Gwen se permitió poner cara de vergüenza. No lo recuerdo. Se frotó las sienes. Los últimos días han sido confusos debido a la nueva medicación. Quizá llamé. El doctor Parrish dijo que podía haber lapsus de memoria. Whit aceptó la explicación sin rechistar. Incluso parecía un poco aliviado. Bueno, he arreglado que envíen a alguien más. La SRA. Gorton está ocupada hoy. La nueva cuidadora llegará a las 11. Gracias. Gwen bajó la mirada para ocultar su irritación. Se le estaba complicando el plan. Necesitaba salir de casa para reunirse con Miles. Como si captara su preocupación, Whit cambió repentinamente de tono. Sabes, si te encuentras un poco mejor, quizá no deberías gastar dinero en un cuidador. Hoy puedo trabajar desde casa. Gwen apenas pudo ocultar su sorpresa. En todos los meses que llevaba enferma, Whit no se había ofrecido ni una sola vez a quedarse en casa para cuidarla. Algo había cambiado. ¿Así? Intentó que su voz sonara agradecida y no suspicaz. Sería estupendo. Whit sonrió torcidamente. Claro que sí. Solo tengo una cita esta tarde, pero volveré enseguida. ¿A qué hora es la reunión?, preguntó Gwen lo más despreocupadamente posible. A las 2, respondió Whit sin notar la tensión en su voz. Volveré a las 3, a las 4:30 como mucho. Era perfecto. Su reunión con Miles también estaba prevista para las 2. No se solapaba. Entonces, cancelaré lo de la niñera, sonrió Gwen, levantándose de la mesa. Voy a acostarme, estoy cansada. Whit asintió, ya absorto en su teléfono y sin prestarle atención. La reunión con Miles Coltrane había ido casi a la perfección. El abogado la escuchó atentamente, sin interrumpirla, limitándose a tomar breves notas en su cuaderno. Cuando Gwen terminó su relato, incluida la conversación escuchada por casualidad sobre los planes para su herencia, Miles guardó silencio durante largo rato, dando golpecitos con el bolígrafo sobre la mesa. Lo que describes entra dentro de varias categorías legales, dijo finalmente. Abuso emocional, intento de cometer fraude, pero va a ser difícil de demostrar. Tengo algo. Gwen sacó un pequeño sobre de su bolso y se lo entregó al abogado. Dentro había impresiones de extractos bancarios que había encontrado entre los papeles de Whit y fotografías tomadas por la señora Gorton. Mostraban a Whit y Beatrice en un abrazo inequívoco en el jardín cuando creían que Gwen dormía. Miles miró las pruebas y sacudió lentamente la cabeza. Hay mucha diferencia, dijo. Especialmente los registros de transferencias a la señorita Sheldrake. Le transfirió casi 50,000 en los últimos 6 meses, dijo Gwen encogiéndose de hombros. Eso apenas es un sueldo. Y todo ese tiempo ha estado usted gravemente enferma. El abogado se frotó la barbilla pensativo. Bueno, según vuestro contrato matrimonial, la infidelidad es la base de unas condiciones especiales en la división de bienes. Además, la casa es toda tuya, ya que la heredaste. Whitford no podrá reclamarla bajo ningún concepto. Gwen asintió. Quiero terminar esto rápida y discretamente. ¿Qué tengo que hacer? Miles le explicó detalladamente los pasos siguientes. Reunir pruebas adicionales, preparar documentos, elegir el momento de la confrontación. Lo más importante, recalcó, es que no le cuentes tu mejoría hasta que tengamos todo el papeleo listo. Y graba cualquier conversación que pueda ser relevante. Gwen prometió seguir su consejo. Cuando llegó a casa, Whit seguía fuera. Su breve reunión se había prolongado demasiado. Aprovechó el momento para copiar otros documentos y guardarlos en un lugar seguro. Durante los días siguientes, Gwen siguió interpretando el papel de enferma grave, mostrando poco a poco pequeñas mejoras,
para explicar su mayor actividad. Whit no parecía notar los cambios ni prestarles atención. Sus pensamientos estaban claramente en algún lugar lejano. Beatrice llegó el viernes, trayendo consigo una cesta de fruta, otro gesto sin sentido de falsa preocupación. Gwen estaba preparada. La grabadora estaba debajo de su almohada, su teléfono con cámara en la mesilla de noche, aparentemente para llevar un registro de los horarios de su medicación. «¿Cómo te encuentras, Gwendolyn?», preguntó Beatrice, sentándose junto a la cama con una expresión de cuidado profesional en el rostro. «Un poco mejor, gracias», sonrió Gwen débilmente. «Es muy amable por su parte pasarse por aquí tan a menudo. Seguro que tienes muchas otras cosas que hacer». «En absoluto. Es importante para mí». Beatrice puso la mano en el hombro de Whit, sentándose a su lado. «Whitford y yo somos un equipo, lo que significa que tu bienestar también es asunto mío». Gwen apenas se contuvo para no salpicar con un vaso de agua aquella cara de suficiencia. En lugar de eso, siguió sonriendo y observando cómo las dos serpientes que tenía delante tejían su trama de mentiras y traiciones, sin saber que ella ya conocía la verdad. Aquella noche, después de que Beatrice se hubiera marchado, Gwen reenvió todas las notas a Miles y recibió de él un mensaje que había estado esperando con impaciencia. «Todo está listo. Podemos actuar en cualquier momento». Y decidió que había llegado el momento. Al día siguiente, sábado, era el día perfecto para cambiar su vida de una vez por todas. Capítulo 3. El ajuste de cuentas. El sábado comenzó con el cielo nublado y una fina lluvia tamborileando en las ventanas de la casa de Forest Hill. Gwen se despertó antes de lo habitual, a las 5:30 de la mañana, cuando la gris penumbra previa al amanecer apenas empezaba a disiparse. Se quedó dormida escuchando la acompasada respiración de Whit en el dormitorio de invitados, detrás de la pared. Hoy era el día que había planeado cuidadosamente, el día en que se arrancarían las máscaras. Esperó a que el reloj marcara las 6 y se levantó con cuidado. Lo primero que hizo fue mirar el teléfono. Un mensaje de Miles le confirmaba que los obreros llegarían a las 9 para cambiar las cerraduras. Lo segundo que hizo fue abrir el cajón de su cómoda, donde encontró todos los documentos necesarios, incluidos los papeles del divorcio preparados por el abogado. En silencio, procurando que no crujieran las tablas del suelo, Gwen se dirigió a la cocina. Se preparó un té fuerte y se sentó junto a la ventana, observando cómo la lluvia convertía su cuidado jardín en un lienzo borroso de acuarela. No había miedo ni dudas, solo una clara comprensión de lo que había que hacer. A las 7 en punto se oyeron pasos en el piso de arriba. Whit estaba despierto. Unos minutos después bajó a la cocina, tan impecablemente vestido como de costumbre, incluso un sábado por la mañana, pantalones planchados, camisa remangada. «Buenos días», dijo con cierta sorpresa. «¿Llegas pronto?». Gwen asintió, sin apartar los ojos de la ventana. No podía dormir. Whit se sirvió una taza de café y se acomodó en el extremo opuesto de la mesa, abriendo su portátil. «Hoy tengo una comida de negocios», dijo sin mirar a su mujer. «Volveré más tarde, esta noche». «¿Con Beatrice?», preguntó Gwen, manteniendo un tono neutro. Whit se quedó paralizado un instante, pero se recompuso rápidamente. «No, con un cliente». «¿Por qué lo preguntas?». «Solo me lo preguntaba». Gwen bebió un sorbo de té. «Es tan dulce, cuidando de mí todo el tiempo. Creo que trabajáis muy bien juntos». Algo en su voz hizo que Whit levantara la vista de la pantalla. Miró a su mujer con atención, como si tratara de ver qué había cambiado. «Sí, es una buena especialista», dijo con cuidado. «¿Y cuándo pensabas contarme lo de tu aventura?». La pregunta flotó en el aire como un trueno. Whit se quedó inmóvil, con el rostro convertido en una máscara de piedra. Guardó silencio durante unos largos segundos y luego cerró lentamente el portátil. «No sé de qué me hablas»,
dijo con una sonrisa forzada. Está claro que la enfermedad está afectando a tu percepción de la realidad, Gwen. ¿De verdad? Dejó la taza sobre la mesa y lo miró directamente a los ojos. Quizá debería refrescarte la memoria. Cuando ella se haya ido, seremos libres y nos quedaremos con la casa. Esas son tus palabras, ¿verdad? La cara de Whit cambió. La leve sonrisa condescendiente fue sustituida por cautela. Estás delirando, Gwen. El doctor Parrish dijo que podía haber alteraciones mentales debidas a... Basta, dijo Gwen en voz baja pero con firmeza. Oí cada palabra de tu conversación con Beatrice en el jardín, el 4 de septiembre. Hablabais de mi muerte y del reparto de mi herencia. Whit se reclinó lentamente en su silla. Su mirada recorrió la habitación como si buscara una vía de escape. Entonces hizo algo que Gwen no esperaba. Se echó a reír. Dios mío, Gwen, estás realmente enferma. Deberías ir al psiquiatra. Esas fantasías paranoicas... Tengo notas, dijo Gwen con calma, y fotografías, y declaraciones de testigos. La señora Gorton vio y oyó muchas cosas. La risa de Whit se interrumpió. Miró a su mujer como si la viera por primera vez. Tal vez sí, la antigua Gwen nunca se habría atrevido a enfrentarse a él. ¿Qué es lo que quieres?, preguntó por fin, y su voz no era de remordimiento, sino de frío cálculo. El divorcio, respondió Gwen con sencillez. Inmediato y bajo mis condiciones. Whit cruzó los brazos sobre el pecho, recuperando la confianza. ¿Y cuáles son tus condiciones? Te marchas esta noche, te llevas tus efectos personales y no vuelves nunca más. La casa se queda conmigo, es mía por voluntad de mis padres. Cubriré tus gastos de renovación. Todo lo demás está sujeto al acuerdo prenupcial. Miles ya ha preparado los documentos. Whit se puso visiblemente tenso al oír el nombre de su abogado común. ¿Has hablado con Miles? Es plenamente consciente de la situación, asintió Gwen, incluidos tus planes y los de Beatrice para mi herencia. Whit se levantó bruscamente de la mesa, con el rostro contorsionado por la ira. No puedes echarme de casa, también es mi casa. 15 años. 15 años, repitió Gwen. Y todo ese tiempo has estado esperando para poner tus manos sobre la propiedad de mi familia. Eso no es cierto, exclamó Whit, alzando la voz. He estado cuidando de ti, especialmente durante tu enfermedad. ¿Cuidando? Gwen sonrió con amargura. ¿Llamas cuidar al hecho de que te mudaras a otra habitación en cuanto dejé de ser útil? ¿O al hecho de que trajeras a tu amante a mi casa mientras me estaba muriendo? ¿O quizá al hecho de que planeara vender la casa justo después de mi funeral? Whit respiraba agitadamente, con las manos cerradas en puños. Por un momento, Gwen pensó que iba a golpearla, pero en lugar de eso se hundió en la silla como si le hubiera faltado el aire. No lo entiendes, dijo en voz baja. Han sido tiempos difíciles para mí. Verte desvanecerte día a día. ¿Y eso te dio derecho a traicionarme? Gwen negó con la cabeza. No, Whit, lo comprendo. Nunca me quisiste de verdad. Yo era un complemento conveniente para una bonita casa en un barrio de lujo y las conexiones sociales que te ayudaban en tu carrera. Whit permaneció en silencio, sin intentar refutar sus palabras. Aquel silencio era más elocuente que cualquier excusa. Tienes 2 horas, continuó Gwen. A las 9 estarán aquí para cambiar las cerraduras. Quiero todas tus cosas empaquetadas para entonces. ¿2 horas? Whit se indignó. Estás loco. Tengo demasiadas... 2. 1 hora, dijo Gwen. Coge lo que necesites. Puedes mandar a por el resto más tarde cuando yo te diga. Se levantó de la mesa dando por terminada la conversación. Whit la miró con una mezcla de incredulidad y enfado. Luego, sin decir palabra, subió las escaleras. Pronto Gwen oyó el ruido de las puertas de los armarios y de los cajones de las cómodas. La siguiente hora y media transcurrió en un tenso silencio, solo roto por el ruido de Whit haciendo las maletas y la lluvia que seguía cayendo por la ventana.
Gwen estaba sentada en el salón mirando viejas fotografías. 15 años de vida juntos. Las sonrisas, los abrazos, los viajes. Y todo había sido mentira. ¿O no lo era todo? Quizá hubo una vez, al principio, en que Whit sintió algo por ella. Gwen ya no estaba segura. A las 8:30, Whit bajó las escaleras con 2 grandes maletas. «No tendré tiempo de empacar todo», dijo. «Mis libros, mi colección de vinos...» «El resto lo tendrás más tarde», contestó Gwen sin levantar la vista del álbum de fotos. «Deja primero una lista de lo que quieres coger». Whit dejó las maletas junto a la puerta y volvió a la cocina. Gwen le oyó escribir algo, probablemente una lista. Unos minutos después regresó con un trozo de papel. «Toma», le tendió la lista a Gwen. «Me gustaría recoger estos artículos pronto». Ella echó un vistazo rápido a la lista, sobre todo ropa, aparatos electrónicos y algunos libros. Nada de valor emocional para ella. «De acuerdo», asintió. «Organizaré el traslado». Whit se movió incómodo de un pie a otro. Era la primera vez que Gwen lo veía tan confuso en todos sus años de matrimonio. «Mira, Gwen», dijo por fin. «Sé que lo que hice estuvo mal, pero podríamos...» «No», dijo Gwen con firmeza. «No podríamos. Lo que has hecho es imperdonable». «Fue Beatriz», intentó justificarse Whit. «Apareció cuando yo era más vulnerable. Estabas enfermo, me sentía solo». «Basta», dijo Gwen cansada. «No nos humilles más a los dos. Vete, Whit, vete de una vez». En ese momento sonó el timbre de la puerta. Eran exactamente las 9. Los obreros habían llegado justo a la hora prevista. Gwen se levantó para abrir, pero Whit se le adelantó. «Yo abro», dijo y se dirigió a la puerta. Gwen oía voces apagadas. Era evidente que Whit intentaba ahuyentarlas, pero fue en vano. Regresó un momento después, seguido de 2 hombres vestidos con ropa de trabajo. «Señora Ramsey», se dirigió a ella el mayor de los 2 hombres. «Somos de la compañía Safe House. Venimos a cambiar las cerraduras como acordamos». «Sí, gracias», asintió Gwen. «Pueden empezar». Whit la miró con indisimulado enfado. «Lo estás haciendo de verdad», dijo. «¿Me estás desechando como una cosa no deseada?», terminó Gwen por él. «Así es exactamente como me has estado tratando estos últimos meses, tratándome como una carga, esperando a que muriera. Ahora tienes lo que te mereces». Whit abrió la boca para contestar, pero en ese momento sonó su teléfono. Miró la pantalla y se dio la vuelta para contestar. Gwen no tuvo que adivinar quién llamaba. La expresión de su rostro hablaba por sí sola. «Sí», dijo en voz baja. «No, hoy no. Ha habido complicaciones. Volveré a llamar más tarde». Terminó de hablar y se volvió hacia Gwen con una mirada decidida. «Esto no ha terminado», dijo. «No puedes deshacerte de mí así como así. Tengo derechos». «Tienes derecho a un abogado», replicó Gwen con calma. «Le sugiero que lo ejerza cuanto antes. Ahora, por favor, márchese». Whit vaciló, claramente poco dispuesto a rendirse tan rápido. Pero la presencia de los obreros, que ya habían empezado a cambiar la cerradura de la puerta principal, no le dejaba margen de maniobra. «Cogeré mis cosas», dijo al fin, dirigiéndose a las maletas. Pero ahí no acaba la conversación. «Para mí sí es el final», replicó Gwen en voz baja. «Adiós, Whit». Salió sin mirar atrás, y Gwen se acercó a la ventana para verlo entrar en el coche. La lluvia se había intensificado, convirtiendo el césped delantero en un pequeño pantano. Whit se esforzaba por arrastrar las maletas, y sus caros zapatos se hundían en el musgoso suelo. En cualquier otra situación habría sido cómico, pero Gwen no sintió alegría, solo alivio. Cuando el coche de Whit desapareció al doblar la esquina, respiró hondo. La primera etapa había terminado, pero aún quedaba lo más difícil. Los trabajadores terminaron de cambiar las cerraduras 1 hora más tarde y Gwen firmó el certificado de finalización. Las nuevas llaves sonaban agradablemente en su bolsillo, símbolo de su renovada independencia.
Se quedó sola y se paseó por la casa para sentir la diferencia. Todo parecía igual que antes. Las mismas paredes, los mismos muebles, los mismos cuadros en la repisa de la chimenea. Pero algo era sutilmente diferente. El aire parecía más fresco, el espacio más amplio, o era solo producto de su imaginación. Gwen subió a la habitación de invitados que Whit había ocupado durante los últimos meses. Perfectamente ordenado, la cama bien hecha, ningún objeto personal a la vista. Él siempre había sido pedante en esas cuestiones. Al abrir el armario, descubrió que se había dejado casi toda la ropa. Probablemente no le cabía todo en las maletas. La solución llegó al instante. Gwen empezó a sacar cosas del armario y a apilarlas en el suelo. Trajes, camisas, corbatas, todos esos símbolos de la vida anterior que Whit había construido con tanto esmero. Luego bajó al sótano a por grandes bolsas de basura y empezó a empaquetar metódicamente cada objeto. A las 11 todo estaba listo. Una docena de bolsas negras llenas de ropa, zapatos y accesorios de diseño. Gwen llamó a un taxi para que le ayudara a llevarlo todo fuera. El joven conductor observó con cierta sorpresa cómo Gwen colocaba las bolsas a lo largo del camino de entrada, pero no dijo nada y se limitó a ayudar con las más pesadas. Cuando todo estuvo descargado, Gwen pagó al conductor y volvió a la casa a por el toque final. Un trozo de papel en el que había escrito en letras grandes: propiedad de Whitford Ramsay. Lléveselo de inmediato. Esta hoja la pegó a una de las bolsas con cinta adhesiva, protegiéndola de la lluvia con una carpeta de plástico. Ahora solo quedaba esperar. Gwen no dudaba de que los vecinos ya se habían dado cuenta de lo que ocurría. La señora Flanagan, que vivía al otro lado de la calle, era famosa por su capacidad de observación y su afición a los cotilleos vecinales. Por supuesto, probablemente ya estaba llamando a todos sus conocidos. Hacia la 1 sonó el teléfono y el nombre de Whit apareció en la pantalla. Gwen no contestó. Un minuto después llegó un mensaje. ¿Qué has hecho? Estoy de camino a casa. Ella sonrió, sin sentir el menor remordimiento. Dejó que se fuera, que viera que ya no era la mujer débil y sumisa que él conocía. Whit apareció 20 minutos después, con su Audi plateado deteniéndose bruscamente en la acera. Saltó del coche, ignorando la lluvia, y se quedó inmóvil, mirando la hilera de bolsas negras esparcidas por el camino de entrada. «¡Gwen!», gritó, corriendo hacia la puerta principal y tirando del picaporte con furia. «¡Ábrela ya!». Salió al porche, permaneciendo bajo la protección del toldo. Tranquila, serena, con un sencillo vestido azul oscuro que hacía meses que no se ponía. «Buenos días, Whit», dijo con voz uniforme. «Veo que has recibido mi mensaje». «¿Qué demonios está pasando aquí?». Estaba furioso. «¿Has tirado mis cosas a la calle?». «Solo te estaba ayudando a mudarte». Gwen se encogió de hombros. «Dijiste que no habías tenido tiempo de empaquetar todo lo que necesitabas, pues ya está todo listo». Whit miró a su alrededor. Un pequeño grupo de vecinos curiosos ya se había reunido fuera, observando el desarrollo de la obra. La señora Flanagan estaba de pie en su porche, sin ocultar su interés. Los Jason, al otro lado de la calle, fingían revisar el buzón, pero era evidente que escuchaban cada palabra. «Estás haciendo un espectáculo público», siseó Whit, bajando la voz. «Hablemos dentro». «No tenemos más conversaciones generales», le cortó Gwen. «Coge tus cosas y vete». «Llamaré a la policía», amenazó Whit. «Esta también es mi casa». «Llámalos», asintió Gwen con calma. «Les enseñaré las escrituras de la propiedad y el acuerdo prenupcial, y, por supuesto, las grabaciones en las que Beatrice y tú hablabais de cómo pensabais disponer de mi herencia después de mi muerte». Whit se puso pálido. Estaba claro que no se esperaba una reprimenda tan fuerte. «No puedes», empezó, pero Gwen lo interrumpió. «Puedo y lo hago. Por cierto, ¿sabe ya Beatrice que tus planes para mi herencia no se harán realidad?
¿O aún no has tenido tiempo de darle esta feliz noticia? Whit apretó los dientes, con el rostro contorsionado por la ira. «Te arrepentirás de esto», siseó. «Encontraré la manera». «No, Whit», dijo Gwen con firmeza. «Te arrepentirás si intentas amenazarme. Tengo todas las pruebas que necesito, y se harán públicas si no me dejas en paz». Por un momento, Gwen pensó que iba a abalanzarse sobre ella. Tanta rabia ardía en sus ojos. Pero en lugar de eso, Whit se volvió lentamente hacia su coche, abrió el maletero y empezó a meter bolsas negras, una a una. Los vecinos no ocultaron su interés. Algunos incluso sacaron sus teléfonos y filmaron lo que ocurría. Gwen permanecía en el porche con los brazos cruzados sobre el pecho, observando la escena con indiferente calma. Cada paquete que Whit metía en el maletero parecía quitarle de encima parte del peso acumulado durante meses. Cuando todo estuvo cargado, Whit se acercó al porche por última vez. Su rostro ya no estaba enfadado, solo mostraba un frío desprecio. «Te arrepentirás de haberme hecho esto», dijo en voz baja. «No olvidaré esta humillación». «Y yo no olvidaré tu traición», replicó Gwen. «Adiós, Whit. Espero que merezca la pena». Él no respondió, pero se dio la vuelta y caminó enérgicamente hacia el coche. Unos segundos después, el Audi se alejó a toda velocidad, dejando tras de sí fuentes de rocío procedentes de los charcos. Gwen permaneció un rato más en el porche, sintiendo las miradas de los vecinos. Luego se giró lentamente y entró en la casa, cerrando la puerta con cuidado. Dentro, se desplomó contra la pared, sintiendo de repente que le temblaban las rodillas. La adrenalina desapareció, dejando tras de sí un extraño vacío. 15 años de su vida habían terminado en una mañana. ¿Y ahora qué? Sonó el teléfono. Era Miles. «¿Ha ido todo según lo previsto?», preguntó sin preámbulos. «Sí», respondió Gwen. «Ya tiene sus cosas, y creo que se ha dado cuenta de que iba en serio». «Bien, le he enviado los documentos por correo electrónico, copias para usted. Compruébalo, por favor». «Gracias, Miles. Tenías razón, no ha sido fácil». «Esto es solo el principio», advirtió el abogado. «Él puede tratar de impugnar el divorcio o los términos de la división de la propiedad. Prepárate». «Estoy preparada», dijo Gwen con una confianza que no sentía. «Gracias por todo». Terminó de hablar y caminó lentamente por la casa, deteniéndose en todas las habitaciones. Tantos recuerdos, algunos buenos, pero la mayoría ahora envenenados al darse cuenta de la falsedad que había detrás de ellos. En el dormitorio, Gwen se fijó en una foto que había en la mesilla de noche. Whit y ella en una playa de Grecia, sonrientes, bronceados y con una copa de vino en la mano. Cogió el marco, sacó la foto y la rompió en pedacitos. Luego la tiró a la papelera, el primer paso para limpiar su espacio de la presencia del hombre que deseaba su muerte. El día se deslizaba lentamente hacia el atardecer. La lluvia amainaba poco a poco. Gwen sintió una extraña mezcla de agotamiento y alivio. Lo consiguió. Pasó página. Empezaba un nuevo capítulo de su vida. Cerca de las 7 sonó el timbre de la puerta. Gwen se acercó con cautela y miró por la mirilla. La señora Flanagan estaba en el porche con una cesta en las manos. «Pensé que necesitarías compañía», dijo la mujer mayor cuando Gwen abrió la puerta. «Y una cena caliente». Gwen sonrió y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, las primeras que había derramado en todo el día. «Gracias», dijo en voz baja. «Pase, por favor». La señora Flanagan puso la cesta sobre la mesa de la cocina y empezó a sacar recipientes con comida. «Todo el mundo ha visto lo que ha pasado hoy», dijo con indiferencia. «Y todos están de tu parte, querida». «¿Cómo has...?» «Me he dado cuenta de muchas cosas en los últimos meses», la interrumpió la vecina. «Esa joven que venía demasiado a menudo y se quedaba demasiado tiempo. La forma en que su marido dejó incluso de fingir que se preocupaba por usted.
No estoy ciego, Gwendolyn. Gwen asintió, incapaz de encontrar las palabras. Resulta que todo este tiempo, mientras ella se sentía sola en su lucha, otros veían y comprendían lo que estaba pasando. Eres muy fuerte, continuó la señora Flanagan. No todas las mujeres podrían haber hecho lo que tú has hecho hoy, sobre todo después de estar tan enferma. No sabía que era capaz de hacerlo, se sinceró Gwen. A veces descubrimos nuestra fuerza solo cuando no nos queda más remedio, dijo filosóficamente la mujer mayor. Ahora vamos a cenar. He preparado una cazuela de salmón, mi especialidad. Se sentaron en la cocina, comiendo deliciosos platos caseros y hablando de cosas sencillas. El tiempo, el jardín, los libros. La señora Flanagan no preguntó por los detalles del divorcio ni por los planes de futuro de Gwen. Simplemente estaba allí, y tal vez eso era justo lo que Gwen necesitaba esa noche, la presencia tranquila y discreta de una persona amable. El teléfono de Gwen no había dejado de sonar en todo el domingo. La noticia de la ruptura pública de los Ramsey se había extendido por su círculo social con la rapidez de un reguero de pólvora. Cada llamada empezaba con un incómodo. He oído que Whit y tú, o siento mucho lo tuyo con Whitford. Gwen respondía educada pero discretamente, sin entrar en detalles. Sí, estamos rompiendo. No, la reconciliación es imposible. Gracias por preocuparte, lo estoy superando. Frases estándar que repetía como un mantra a cada persona que la llamaba. Al anochecer, apagó el teléfono, incapaz de seguir soportando la simpatía fingida y la curiosidad mal disimulada. El lunes por la mañana, por primera vez en meses, Gwen decidió salir de casa para algo que no fuera una cita con el médico. El doctor Parrish le había confirmado que su estado seguía mejorando y que unos paseos cortos serían beneficiosos. Se puso un abrigo ligero. El otoño estaba en pleno apogeo en Toronto y se dirigió a una pequeña cafetería a 2 manzanas de casa. Un lugar que ella y Whit habían frecuentado alguna vez para desayunar los fines de semana. Nada más cruzar la puerta, Gwen se dio cuenta de que se había equivocado. Sentada en una mesa junto a la ventana estaba Fiona Greenwood, la mujer del colega de Whit. Cuando vio a Gwen, se estremeció como si hubiera visto un fantasma y apartó la mirada. Gwen caminó decidida hacia su mesa. «Buenos días, Fiona», dijo con calma. La mujer levantó la vista, con una mezcla de susto y vergüenza en el rostro. «Gwendolyn, no esperaba, quiero decir, he oído que estás enferma». «Estoy mejor, gracias». Gwen se sentó enfrente sin esperar invitación. «A juzgar por tu reacción, ya estás al tanto de mi ruptura con Whit». Fiona aferró nerviosa su taza de café. «Sí, Robert me lo contó. Whitford estuvo ayer en nuestra casa. Está muy disgustado». «¿En serio?» Gwen enarcó una ceja. «¿Y qué dijo?» «Bueno», dijo. Fiona vaciló, claramente reacia a continuar. ¿Que había tirado sus cosas a la calle?, preguntó Gwen. «Sí, es verdad». «¿Y qué más?» «Dijo que no eras tú misma», dijo Fiona en voz baja. «Que la enfermedad había afectado a tu psique y te habías vuelto paranoica, que parecía que te estaba engañando». Gwen sonrió, no alegremente, más bien con una amarga ironía. «¿Y tú la creíste?» No era una pregunta, y Fiona no negó lo evidente. «Whitford siempre pareció tan leal», murmuró. «Todos esos meses mientras estabas enferma, él parecía completamente agotado, hablando solo de tu tratamiento». «La imagen pública y la realidad suelen ser diferentes», dijo Gwen. «Pero no intentaré disuadirte. El tiempo lo dirá». Se levantó, sintiendo que la conversación había terminado. Fiona la miró con los ojos muy abiertos. «Gwen, si necesitas ayuda, cualquier...» «Gracias, pero estoy bien», respondió Gwen con dignidad. «Saluda a Robert». Cuando salió del café, respiró profundamente el aire fresco. Así que Whit había iniciado una campaña para manchar su nombre. Era de esperar, pero no dejaba de ser desagradable.
¿Cuántos más de sus conocidos comunes habían oído ya la historia de la loca de Gwendolyn, que tiró las cosas de su marido a la calle durante un ataque psicótico? De vuelta a casa, Gwen encendió el teléfono y encontró 3 llamadas perdidas de Elizabeth Montgomery, su antigua compañera de universidad. No habían hablado desde que Gwen se había cogido una baja indefinida por enfermedad. Tras dudar, volvió a llamar. «Gwen», exclamó Elizabeth. Por fin, estaba muy preocupada desde que oí esos rumores. «¿Qué clase de rumores?», preguntó Gwen con cautela. «Que habías provocado un escándalo en el vecindario tirando las cosas de Whitford y que estabas a punto de ser internada en un manicomio». Gwen se echó a reír involuntariamente, de tan absurdo que sonaba. «Se ha superado a sí mismo», dijo. «Solo un tribunal puede enviarme al manicomio, no Whitford Ramsay, por mucho que él quiera». «Sabía que eran tonterías», exhaló Elizabeth con alivio. «Pero, ¿qué pasó realmente, Gwen? Parecíais una pareja tan sólida». Gwen vaciló. Elizabeth era una de las pocas personas a las que podía llamar amiga de verdad. ¿Pero estaba preparada para decir la verdad? ¿Toda la verdad, incluido lo que había oído sobre la herencia? «Whit me engañó», dijo finalmente, «con un colega, y encontré pruebas». «Dios mío», exhaló Elizabeth. «¿Durante su enfermedad? ¡Qué cabrón!». No solo engaño. Gwen decidió que las medias verdades eran ahora peores que la amarga verdad. Las oí hablar por casualidad. Estaban discutiendo cómo iban a tratar mi herencia después de mi muerte. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. «¿Has grabado esta conversación?», preguntó por fin Elizabeth. Siempre práctica, fue directa al grano. «Sí, y no solo eso. Tengo fotografías, pruebas del fraude financiero y declaraciones de testigos». «Chica lista», dijo Elizabeth con auténtica admiración. «¿Cómo está ahora?». «Mejor de lo que cabría esperar», respondió Gwen con sinceridad. «Y mi salud está mejorando. El doctor Parrish dice que está en remisión permanente». «Eso es maravilloso», exclamó Elizabeth. «Mira, Gwen, soy consciente de que quizá ahora no sea el mejor momento, pero ¿has pensado en volver a la enseñanza? Tu plaza sigue vacante. El nuevo curso empieza dentro de un mes». Gwen no se lo esperaba. ¿Volver a la universidad? De vuelta a los estudiantes, de vuelta a la investigación, de vuelta a las cosas que siempre le habían dado satisfacción. No lo sé, Liz. Han pasado tantas cosas. Piénsalo, dijo Elizabeth en voz baja. No tiene por qué ser a tiempo completo. Quizá 1 o 2 cursos para empezar. Lo pensaré, prometió Gwen. Gracias por llamar y por no creerte los rumores. Para eso están los amigos, respondió Elizabeth con sencillez. Después de la conversación, Gwen se quedó sentada largo rato pensando en la propuesta. Volver al trabajo sería un paso decisivo hacia una nueva vida. ¿Pero estaba preparada? ¿Física y emocionalmente? El timbre interrumpió sus cavilaciones. Un mensajero estaba en la puerta con un sobre grande. «Señora Ramsay», dijo. «Documentos de Coltrane y Asociados. Firme aquí, por favor». Gwen firmó el recibo y cerrando la puerta, abrió el sobre. Miles había enviado un paquete completo de documentos de divorcio que requerían su firma. Todo estaba preparado tal como habían hablado. El reparto de bienes según el acuerdo prenupcial sujeto a la cláusula de infidelidad, la renuncia de Whit a todos los derechos sobre la casa, el acuerdo económico. Leyó detenidamente cada página, luego firmó todas las copias y las apartó para enviarlas. Era otro paso hacia la libertad. Esa misma tarde, Miles llamó. «He oído la versión de Whitford», dijo sin preámbulos. «Está intentando crear la imagen de una mujer mentalmente inestable cuyas acciones están dictadas por la enfermedad y la paranoia». «Lo sé», respondió Gwen con calma. «Era de esperar. Puede que intente utilizar esto en los tribunales para impugnar el reparto de bienes», advirtió el abogado. «Puede que incluso te demande por incapacidad». «No lo conseguirá», dijo Gwen con seguridad. «Tengo los informes médicos sobre su estado, y tengo las grabaciones de la conversación que tuvimos antes de que se fuera. Él estaba agresivo,
Yo estaba tranquila y racional. No tiene ninguna posibilidad. Aún así, ten cuidado, aconsejó Miles. No le des más razones. Y no te reúnas con él a solas, sin testigos. Gwen le aseguró al abogado que tendría mucho cuidado y dio por terminada la conversación. Los temores de Miles no eran infundados. Ella conocía bien a Whit y su capacidad para manipular la situación a su favor, pero estaba preparada para este juego. Los días siguientes transcurrieron con relativa tranquilidad. Gwen recuperó poco a poco las fuerzas, dando paseos diarios por el barrio. Cada día se sentía más segura. El dolor de las articulaciones casi había desaparecido y la hinchazón se había reducido considerablemente. El jueves decidió ir a la peluquería. Su cabello, debilitado por la enfermedad, necesitaba atención profesional. Algo práctico y moderno, le dijo a la peluquera. Estoy empezando una nueva vida. 2 horas más tarde, Gwen se miraba en el espejo con un corte de pelo corto a la última moda que la había rejuvenecido notablemente y hacía que sus rasgos parecieran frescos y llenos de energía. Apenas se reconocía, y eso estaba bien. Con el nuevo corte de pelo llegó una nueva confianza. La noche que regresó a casa, Gwen escribió un correo electrónico a Elizabeth en el que aceptaba discutir la posibilidad de volver parcialmente a la enseñanza el próximo curso. Era su primera decisión concreta sobre el futuro, ajena a Whit o al divorcio. El viernes, Gwen se encontró con Beatrice por primera vez desde su ruptura con Whit. Fue por casualidad. Salía de la farmacia cuando se topó literalmente con la amante de su marido en la entrada. Durante un segundo se miraron en completo silencio. Beatriz parecía confusa y descuidada. Su impecable maquillaje había desaparecido y su ropa no estaba tan inmaculada como de costumbre. «Señora Ramsey», dijo al fin, «no esperaba verla aquí. Vivo en este barrio, no como usted», replicó Gwen con calma. «¿Qué la trae tan lejos de su despacho, señorita Sheldrake?» Beatriz apretó nerviosa la correa de su bolso. «Tenía negocios en el barrio». «¿Con Whitford?», preguntó Gwen sin rodeos. «¿Cómo le va? ¿Sigues pensando en el piso con vistas al lago después de vender mi casa?» La cara de Beatriz pasó del pánico a la vergüenza y luego a la ira. «¿Te lo había dicho?», preguntó bajando la voz. «¿Sobre sus planes para mi herencia?» «No, lo he oído todo yo misma. No tuviste suficiente cuidado en el jardín el 4 de septiembre». Beatriz se puso pálida. «No es lo que piensas», empezó ella. «Whitford es solo...» «Por favor, ahórrame la explicación», la interrumpió Gwen. «Lo único que me interesa es si seguís juntos. ¿O tu interés se evaporó cuando quedó claro que él no se quedaría con mi casa y la mayor parte de mi fortuna?» Algo parecido a la vergüenza brilló en los ojos de Beatriz. Nos separamos», dijo en voz baja. «Es lo mejor para todos». «¿Para todos?». Gwen no pudo contener una risita amarga. «O para tu carrera. Estar liada con un divorciado que ha perdido estatus y dinero no ayuda precisamente a la carrera, ¿verdad?» Beatriz levantó la cabeza con una mirada desafiante. «No sabes nada de nuestra relación». «Al contrario», replicó Gwen, «sé lo suficiente sobre ellos, incluidas las transferencias financieras a tu nombre, 50,000 en los últimos 6 meses. ¿Qué eran? ¿Un pago por favores o una inversión en vuestro futuro juntos?» Beatriz parecía haber recibido un puñetazo. Abrió la boca para contestar, pero no pudo pronunciar palabra. «Adiós, señorita Sheldrake», dijo Gwen mientras rodeaba a la mujer congelada. «Espero que este sea nuestro último encuentro». Gwendolyn Ramsey cumplió 51 años con una taza de café en la terraza de su casa. La mañana de septiembre era sorprendentemente cálida para Toronto. El sol iluminaba suavemente el jardín, donde florecían exuberantes asteres y crisantemos otoñales. Había pasado exactamente 1 año desde que oyó hablar a Whitford y Beatrice, una conversación que había cambiado su vida. Había sido un año lleno de cambios,
a veces dolorosos, pero más a menudo liberadores. El divorcio había finalizado en Navidad, mucho antes de lo esperado. Whit no había complicado el proceso más de lo que Miles temía, tal vez porque se dio cuenta de la debilidad de su posición, tal vez porque quería empezar de cero lo antes posible. En cualquier caso, Gwen estaba agradecida por esta pequeña gracia del destino. Su recuperación física fue pareja a la reconstrucción de su vida. En enero, cuando volvió a dar clases en la universidad, la remisión era tan evidente que el doctor Parrish lo calificó de casi milagro. No hay verdaderos milagros en medicina, dijo la doctora en una de sus últimas visitas. Pero a veces hay resultados excepcionales. Su caso era uno de ellos. Gwen sabía que no se trataba solo del tratamiento experimental. Deshacerse de las relaciones tóxicas, de tener que ajustarse a las expectativas de los demás, todo ello también desempeñaba un papel en su recuperación. El timbre del teléfono la sacó de sus cavilaciones. Era Elizabeth. «Feliz cumpleaños, cariño. ¿Has cambiado ya de idea sobre la fiesta?» Gwen sonrió. En otros tiempos había evitado las celebraciones, prefiriendo modestas cenas a solas con Whit. Pero ahora la idea de reunir a los amigos, de celebrar un año más de vida, especialmente uno que le había parecido imposible hacía solo 12 meses, le parecía absolutamente acertada. «Claro que no», respondió ella. «Os espero a las 6 de la tarde, y no olvidéis vuestros famosos canapés». «Ya están en el horno», le aseguró Elizabeth. «Nos vemos esta noche». Gwen dio un último sorbo al café y se levantó. Había mucho que preparar. Este cumpleaños era importante no solo como celebración personal, sino también como símbolo de su nueva vida. Se dirigió al despacho, antes el estudio de Whit y ahora su propio espacio de trabajo. La reforma realizada en primavera había transformado por completo la estancia. En lugar de austeras paredes grises, había tonos claros de verde. En lugar de muebles minimalistas de metal, había un cómodo escritorio y una silla de madera rodeados de estanterías. En un rincón había una nueva adquisición, un piano que Gwen estaba volviendo a aprender a tocar, recordando habilidades abandonadas 20 años atrás. Sobre el escritorio había una pila de trabajos de estudiantes. Gwen cogió la redacción superior y repasó sus propias notas en los márgenes. Volver a la enseñanza había resultado ser una de las mejores decisiones que había tomado nunca. Los alumnos, sobre todo los de tercer curso, le aportaban energía e ideas nuevas, y ella, a su vez, sentía que por fin estaba compartiendo lo que realmente importaba, sus conocimientos y su amor por la literatura. Hoy, sin embargo, el trabajo podía esperar. Gwen dejó los papeles a un lado, abrió su agenda y revisó su lista de tareas del día. Recoger la tarta que había encargado, comprar flores, hacer una última limpieza. No había mucho que hacer, pero cada tarea exigía atención. Se puso una blusa ligera y unos vaqueros, otro cambio en su vestuario, que antes consistía sobre todo en trajes y vestidos estrictos, y se dirigió al centro comercial más cercano. El barrio de Forest Hill se animaba a medida que la mañana se convertía en tarde. Sus vecinos la saludaban con gestos y sonrisas. Gwen se había acercado mucho a algunos de ellos durante el último año, especialmente a la señora Flanagan, que parecía ser la primera de una cadena de nuevas amistades. En la pastelería Dulces Sueños la esperaba la tarta que había encargado, no la fastuosa creación con pisos que Whit solía elegir para sus fiestas de empresa, sino una sencilla tarta de chocolate con fruta. La vendedora, una joven llamada Angela, le deseó feliz cumpleaños a Gwen. «Ese peinado le sienta muy bien, señora Ramsey», añadió mientras envolvía la tarta. «Hoy está especialmente guapa». Gwen le dio las gracias. Era curioso, pero ahora oía esos cumplidos con regularidad. Era como si liberarse del peso del pasado la hubiera hecho más joven y atractiva. Con la tarta y las flores frescas en las manos, Gwen se dirigió a la salida del centro comercial, y fue allí, en las puertas de cristal,
donde se topó literalmente con Whitford. Hacía casi 8 meses que no se veían, desde que ultimaron los últimos trámites de su divorcio. Lo primero que le llamó la atención fue que había envejecido. Alrededor de los ojos y la boca le habían aparecido arrugas que antes no tenía. Su pelo había adelgazado notablemente y su barba perfectamente recortada. Su orgullo parecía ahora descuidada. «Gwen», asintió él, obviamente tan sorprendido de verla como ella de verlo a él. «Whit», respondió ella, tratando de mantener la voz neutra. «No esperaba verte aquí. Me he mudado aquí cerca», explicó él, señalando los nuevos rascacielos que habían surgido en las afueras del barrio, en Maple Terrace. Gwen conocía los edificios, apartamentos modernos pero no muy lujosos, lejos del nivel de lujo al que Whit estaba acostumbrada. «Ya veo», asintió, sin saber qué más decir. A Whit parecía costarle lo mismo mantener la conversación. «¿Es tu cumpleaños?», preguntó finalmente, señalando con la cabeza la tarta que ella tenía en las manos. «Sí, hoy», confirmó Gwen. «Felicidades». Intentó sonreír, pero no fue muy convincente. «Estás preciosa». «Gracias», no devolvió el cumplido. Habría sido poco sincero. «Tengo que irme, tengo cosas que hacer». «Por supuesto», Whit se hizo a un lado despejando el camino. «Me ha alegrado verte, Gwen». «Que tú también tengas un buen día», dijo ella, pasando junto a él. Ya en la calle se dio la vuelta. Whit estaba de pie en el escaparate, mirándola con una expresión extraña, mezcla de pesar y humildad. Por un momento, Gwen sintió una punzada de algo parecido a la lástima, pero solo por un momento. Cada uno toma sus propias decisiones y vive con las consecuencias. Ella tomó las suyas, él tomó las suyas. De camino a casa, Gwen pensó en la reunión. Extrañamente, no sintió rabia ni amargura, solo una ligera sorpresa y algo parecido a la tristeza, no por la relación perdida, sino por los años desperdiciados. Sin embargo, esos pensamientos se disiparon rápidamente cuando llegó a casa. En su contestador automático había un mensaje de Noah Bryce, el profesor de historia que había conocido en una reunión de la facultad hacía 3 meses. Habían cenado juntos varias veces, habían ido al teatro y, poco a poco, su relación había pasado de ser colegial a algo más. «Gwen, feliz cumpleaños», sonó su voz grave con un ligero acento británico en la grabación. «Espero que no te importe, pero he invitado a Simon a tu fiesta. Te prometo que se portará bien y no contará sus horribles anécdotas históricas. Nos vemos esta noche». Gwen sonrió. Simon, el mejor amigo de Noah, era un excéntrico profesor de lenguas antiguas cuyas bromas a veces cruzaban los límites de la decencia. Pero su auténtica pasión por su asignatura y su genuina amabilidad compensaban esos pequeños defectos. El resto del día transcurrió entre agradables quehaceres. Gwen arregló las flores, preparó aperitivos ligeros y comprobó el suministro de vino. Había tantas pequeñas cosas que atender que los pensamientos sobre el encuentro con Whit se evaporaron por completo. A las 6 todo estaba listo. Gwen se puso un sencillo vestido azul marino que había comprado especialmente para la velada. Sonó el timbre. Los primeros invitados, Elizabeth y su marido John, llegaron justo a tiempo, con los canapés prometidos y una botella de champán. «Estás maravillosa», exclamó Elizabeth abrazando a su amiga. «Este año te has sentado muy bien». «Sí», asintió Gwen mientras las conducía al salón. Pronto llegaron los demás, compañeros de la universidad, nuevos amigos del club de lectura al que Gwen había empezado a asistir en primavera, algunos vecinos, entre ellos la siempre presente señora Flanagan. Noah fue uno de los últimos en llegar, con Simon y un enorme ramo de flores silvestres. «Sé que no es muy original regalar flores a una mujer», dijo, besando a Gwen en la mejilla. «Pero me han recordado a ti, igual de naturales y bonitas». «Son preciosas»,
respondió ella con sinceridad, aspirando el aroma del ramo. Gracias. La fiesta fluyó libre y despreocupadamente. Los invitados pasaban de un grupo a otro, hablando de libros, de películas, de los últimos cotilleos universitarios, sin tensión, sin necesidad de mantener conversaciones triviales por el bien de la carrera de Whit, como había ocurrido a menudo antes. Solo una conversación sincera entre personas interesadas la una en la otra. Cerca de las 8, Elizabeth propuso un brindis. Levantando una copa de champán, se dirigió al público. Quiero brindar por Gwendolyn Ramsay, no solo por su cumpleaños, sino también por el increíble camino que ha recorrido este año, por su valentía, su fuerza y su capacidad para volver a empezar cuando parecía que todo estaba perdido. Por Gwen, vitorearon los demás, alzando sus copas. A Gwen se le llenaron los ojos de lágrimas, no de tristeza, sino de gratitud. Tardó mucho tiempo en darse cuenta de que el amor y el apoyo verdaderos podían venir no solo de la pareja, sino también de amigos, colegas, incluso de desconocidos dispuestos a echar una mano. Gracias a todos, dijo mientras se apagaban los aplausos. Hace un año no podía imaginar que estaría aquí, entre vosotros, sana y feliz. Ha sido un viaje duro, pero me ha llevado a una versión mejor de mí misma, y cada uno de ustedes ha desempeñado un papel en ese viaje. Tras los brindis, se sirvió la tarta. Simon, fiel a su reputación, contó una anécdota salaz sobre un emperador romano y sus muchas esposas, lo que provocó una oleada de risas. El profesor Harrison compartió la noticia de que el departamento quería ofrecer a Gwen un puesto a tiempo completo el próximo curso académico. Noah se sentó a su lado y de vez en cuando le tocaba el brazo discretamente, un recordatorio silencioso de que estaba a su lado. Cuando los invitados empezaron a dispersarse, pasada ya la medianoche, Gwen se quedó en el porche despidiéndose de todos. La SRA. Flanagan la abrazó con fuerza cuando se marchó. «Estoy muy orgullosa de ti, querida», le dijo la anciana. «Has demostrado que nunca es tarde para empezar de nuevo». Noah y Simon se quedaron los últimos, ayudando a guardar la vajilla y a ordenar los muebles. Cuando todo estuvo recogido, Simon comentó con tacto que tenía que irse. «Algunos tenemos que trabajar mañana», dijo, guiñándole un ojo a Noah. No todo el mundo tiene el lujo de un domingo libre. Al quedarse a solas con Noah, Gwen se sintió un poco avergonzada. Su relación era aún incipiente y nunca habían hablado de a dónde podría llevarles. «Gracias por tu ayuda», dijo, guardando el último vaso. «No tenías que quedarte». «Quería hacerlo», respondió él con sencillez. «Además, aún no te he dado mi verdadero regalo». Noah sacó del bolsillo una cajita atada con una sencilla cinta. «No es lo que podrías pensar», añadió rápidamente al ver la mirada de sorpresa de ella. «Solo nos conocemos desde hace 3 meses. No soy tan presuntuoso». Gwen abrió la caja. Dentro había una antigua llave de plata en una cadena. «¿Qué es esto?», preguntó cogiendo el regalo. «Un símbolo», respondió Noah. Hubo un tiempo, en la época victoriana, en que este tipo de llaves se entregaban como señal de nuevos comienzos. Pensé que era apropiado para ti, una mujer que ha encontrado la llave de una nueva vida». Gwen estaba conmovida, no solo por el regalo en sí, sino por el hecho de que Noah comprendiera lo importante que era para ella ese simbolismo. Se puso la cadena y sintió el frío contacto de la plata con su piel. «Gracias», dijo en voz baja, «es el regalo perfecto». Permanecieron juntos, en el silencio de la casa nocturna. Gwen sintió que el corazón le latía un poco más deprisa de lo normal. No estaba segura de estar preparada para una nueva relación, pero sabía que estaba lista para la posibilidad, para volver a sentir algo real. Noah parecía entender sus dudas. No intentó besarla, solo le cogió la mano y entrelazó sus dedos. «No tengo prisa por ir a ninguna parte, Gwen», dijo. «Tenemos todo el tiempo del mundo».
Ella le apretó la mano, agradecida por aquella comprensión, por el hecho de que él no le exigiera más de lo que ella estaba dispuesta a darle. «Se está haciendo tarde», comentó Gwen. «¿Tienes que irte?» «Si quieres, puedo quedarme», ofreció Noah sin ningún subtexto. «Solo para sentarme contigo. Quizá tomar otra copa de vino». Gwen se lo pensó. Hace un año no se habría atrevido, temerosa de las consecuencias, las expectativas, las obligaciones. Pero ahora era otra persona, más fuerte, más segura de sí misma. «Eso me gustaría», respondió. Se instalaron en el salón, con copas de vino tinto, hablando de literatura, de historia, de conocidos comunes. Noah hablaba de su trabajo en un libro sobre la época victoriana, Gwen de sus planes para el nuevo curso escolar. La conversación fluyó fácil y despreocupadamente, sin pausas incómodas ni temas forzados. Al otro lado de la ventana, el cielo empezaba a clarear. Los primeros signos del amanecer entraban por las cortinas. Gwen no recordaba la última vez que había visto amanecer, quizá antes de su enfermedad, cuando tenía más energía y entusiasmo. «Ya es de día», comentó Noah, echando un vistazo a su reloj. «Tu cumpleaños ha terminado oficialmente. Ya ha empezado un nuevo día», añadió Gwen. «Un nuevo día en tu nueva vida», sonrió. «¿Qué se siente?», se preguntó Gwen. ¿Cómo describir la sensación de libertad y posibilidad que sentía? ¿Cómo explicar la alegría de disfrutar de cosas sencillas que antes parecían inalcanzables? Salud, independencia, amistades de verdad. «Es como despertarse después de un largo sueño», dijo por fin. «Es como si por fin viera el mundo con sus verdaderos colores, en lugar de a través de un velo gris». Noah asintió comprensivo. «Conozco esa sensación», dijo. «Después de la muerte de Margaret, tardé 3 años en volver a ver realmente el mundo. Margaret había sido su mujer, que había muerto de cáncer 5 años antes de que se conocieran. Gwen conocía la historia, no por mera curiosidad, sino porque ambos cargaban con la experiencia de la pérdida y la ganancia». «¿Y cómo supiste que estabas listo para seguir adelante?», preguntó. Noah se frotó la barbilla, pensativo. «No fue en un momento concreto», respondió. «Más bien me di cuenta poco a poco de que la vida continúa y yo quiero formar parte de ella, una parte completa, no solo un observador». Gwen asintió. Eso era exactamente lo que sentía ahora, el deseo de participar, no de observar, vivir, no existir. Hablaron hasta altas horas de la madrugada. Cuando por fin salió el sol, Noah se marchó después de todo, prometiendo llamar por la noche. Gwen lo acompañó hasta la puerta y, en un impulso repentino, lo besó ligeramente en la mejilla. Él sonrió, pero no dijo nada, solo le tocó suavemente la cara con la punta de los dedos antes de marcharse. Al quedarse sola, Gwen volvió al salón y se sentó en el sillón, el mismo en el que Whitford se había sentado una vez, planeando su vida después de la muerte de ella. ¿Cuánto había cambiado desde entonces? Y no se trataba solo de la ausencia de Whit o de su recuperación. La propia atmósfera de la casa había cambiado. Ya no parecía un museo, donde cada objeto tenía un lugar y un propósito específicos. Ahora era un espacio vivo, que reflejaba sus intereses, sus gustos, su vida. En la repisa de la chimenea había una fotografía nueva, una foto de grupo de una conferencia reciente en la que Gwen había hecho su primera presentación en mucho tiempo. Junto a ella había recuerdos de un viaje a Montreal, donde había ido con la señora Flanagan a visitar una exposición impresionista. Los libros que habían estado ordenados por tamaños en las estanterías estaban ahora sueltos por todas partes, en mesas, alféizares, incluso en el suelo junto a la silla. Junto a la ventana había un pequeño caballete, otra nueva afición que Gwen había descubierto esta primavera. Nunca llegaría a ser una gran artista, pero el proceso de creación le proporcionaba placer y le ayudaba a expresar emociones para las que no siempre había palabras.
Todos estos objetos, los grandes y pequeños cambios en la casa reflejaban el cambio principal, en ella misma. Gwen ya no era una sombra junto a Whitford Ramsay. Se había convertido en ella misma, Gwendolyn Ramsay, la profesora de literatura, la mujer que había superado la enfermedad y la traición y había encontrado la fuerza para empezar de nuevo. En eso pensaba mientras se dormía en su cama tras una noche en vela, en los nuevos comienzos y en la llave de plata que ahora colgaba de su cuello, símbolo de todo lo que le esperaba. En la clase que daría el lunes, en el libro que había empezado a escribir, en Noah y en la oportunidad que representaba su relación. El futuro ya no la asustaba. Al contrario, la llamaba con sus caminos inexplorados y sus posibilidades, y estaba dispuesta a recorrerlos con la confianza de una mujer que conocía su fuerza y su valía. Gwendolyn Ramsay se durmió con una sonrisa en los labios, por primera vez en mucho tiempo absolutamente segura de que mañana sería incluso mejor que hoy. Su nueva vida acababa de empezar y estaba decidida a vivirla plenamente, de todo corazón, sin miedo ni remordimientos. Al fin y al cabo, ¿no era esa la principal lección del último año? Que incluso de los momentos más oscuros pueden hacer una nueva luz si tienes el valor de buscarla. Fuera de la ventana, los pájaros cantaban, anunciando el comienzo de un nuevo día en Toronto. Un día que Gwendolyn Ramsay no encontraría como víctima de las circunstancias, sino como dueña de su destino. Y ese pensamiento llenó su corazón de una paz y una alegría que no había experimentado en mucho, mucho tiempo.